Hola chicos, bienvenidos a la clase de ISA. Hoy hablaremos sobre distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Empecemos. Distribución de frecuencias para datos no agrupados. Esta tabla se puede hacer cuando los datos de una misma característica no son muchos. Veamos el siguiente ejemplo. A continuación, se muestran las calificaciones en un examen de matemáticas de los estudiantes de cuarto año C. Estos datos los colocaremos en una tabla. Como se esté evaluando desde 0,1 hasta 20, esos serán los datos a contar. Ahora realizaremos la tabulación, la cual consiste en colocar cada dato en el lugar que le corresponda. Así conoceremos las veces que se repite. Empezaremos tachando 0,1 y lo marcamos en la tabla. Continuamos con el otro dato, el 0,1, y lo marcamos en la tabla. Seguimos con el 0,3 y lo marcamos en la tabla. Seguimos con 0,6, 0,9, 10, 0,7, 0,8, 11, así de manera sucesiva. Ahora contamos la cantidad de datos que corresponde a cada fila, obteniendo que el 0,1 se repite 3 veces, el 0,2 una vez, el 0,3 2 veces, el 0,4 no está entre los datos. Seguimos hasta sumar los datos de la última fila. El número de veces que se repite un dato de la muestra se le conoce como la frecuencia absoluta. Al sumar todas las frecuencias absolutas, debe resultar el tamaño de la muestra. Como nuestra muestra corresponde a las calificaciones de 30 estudiantes, al sumar es el valor que deberíamos obtener. Observemos que de las 30 calificaciones, el 0,1 se repite 3 veces, o lo que es lo mismo que de los 30 estudiantes, 3 reprobaron con 0,1 puntos. Lo mismo podríamos decir de la calificación 10. De las 30 calificaciones, el 10 se repite 2 veces, lo que significa que de los 30 estudiantes, 2 aprobaron con 10 puntos. A esto se le llama frecuencia relativa. Ella es la proporción de veces que aparece ese valor entre todos los datos de la muestra. Es decir, indica el número de veces que se repite un dato con respecto al total. Se calcula dividiendo cada frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. En nuestro ejemplo, dividimos 3 entre 30, lo que resulta 0,10. 1 entre 30, lo que resulta 0,033. Seguimos dividiendo 2 entre 30, obteniendo 0,066. Seguimos con este proceso hasta el final de la tabla. La suma de las frecuencias relativas de todos los valores debe ser 1. Si multiplicamos la frecuencia relativa por 100, estaríamos calculando la frecuencia relativa porcentual. Al multiplicar 0,10 por 100, obtenemos 10, lo que significa que de todos los estudiantes de la muestra, los cuales representan el 100%, el 10% obtuvo 0,1 puntos. Repetimos el proceso en cada fila hasta completar todos los datos de la tabla. Es decir, multiplicamos 0,033 por 100, obteniendo 3,333. Seguimos multiplicando 0,066 por 100, obteniendo 6,666. Así de manera sucesiva. La suma de la frecuencia relativa porcentual debe ser 100%. Seguiremos calculando la frecuencia acumulada. Para ello, vamos a utilizar la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada nos permite determinar el número de datos que se encuentran por encima o por debajo de un cierto valor. Es decir, se utiliza para encontrar el número de valores que son mayores o iguales o menores o iguales a un determinado valor. Se calcula sumando la frecuencia de una fila determinada más la frecuencia de la fila que le precede.
Por ejemplo, acá colocamos en la primera fila el número 3, ya que no hay datos anteriores. Seguimos sumando 3 más el 1 de la siguiente frecuencia, lo que resulta 4. Ahora sumamos 4 más la siguiente frecuencia, obteniendo 6. Seguimos sumando 6 más 0, que es 6. Corresponde 6 más 1, que resulta 7. Continuamos con 7 más 1, que es 8. Ahora sumamos el 8 con el 1, resultando 9. Y así hasta el final. Observa que al finalizar obtienes el tamaño de la muestra, que en nuestro caso es 30. Con la frecuencia acumulada, en nuestro ejemplo, podríamos afirmar que 18 estudiantes obtuvieron una calificación menor o igual a 12 puntos. Si los ordenamos de forma decreciente, entonces estarías calculando los datos que están por encima de él. También podemos calcular la frecuencia acumulada relativa o la frecuencia acumulada relativa porcentual. Para calcular la frecuencia acumulada relativa, se emplea la frecuencia relativa y se procede igual que para la frecuencia acumulada absoluta. Es decir, fijamos el primer dato, que es 0,10, le sumamos la siguiente frecuencia, que es 0,033, lo que resulta 0,13. Este valor lo sumamos con 0,066 para obtener 0,20. Seguimos sumando el 0 de la siguiente frecuencia y obtenemos 0,20. Y así hasta el final. Recuerda que la tabla muestra valores aproximados de las frecuencias, por lo que es posible que al hacer el cálculo de manera manual, los valores no coincidan con los valores aquí mostrados. Observa que la frecuencia acumulada relativa cuando termina debe ser igual a 1. Ahora emplearemos la frecuencia relativa porcentual para calcular la frecuencia acumulada relativa porcentual. El proceso es igual que para los casos anteriores. Al finalizar, la frecuencia acumulada relativa porcentual debe resultar 100. La tabla completa quedaría. Chicos, hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerden que conocer matemática es conocer al mundo. Hasta la próxima.